buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga grandemente. Continuamos con nuestro estudio bíblico doctrinal para esta semana. Y hablando de las doctrinas de la salvación, hoy hablaremos acerca de la justificación. Acompáñame a hacer una oración. Padre eterno, en esta hora te damos gracias porque podemos abrir tu palabra y recibir el alimento que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a meditar en lo que tu palabra nos enseña y a poderlo asimilar y compartir. Te damos honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. La justificación es el gran bien que Cristo promete a los que creen en Él. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Dice así: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Y más adelante, en Romanos capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo escribe: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación incluye el perdón de pecados, pues Dios nos atribuye la justicia de Cristo mediante la fe en Él, no tomando en cuenta ninguna justicia que hubiéramos hecho nosotros mismos. Regresemos al libro de los Hechos y en el capítulo 10, Hechos capítulo 10, versículo 42 y 43, vea lo que dice la Escritura. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De Cristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Posteriormente, el apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 2, versículo 16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Este versículo es muy importante que lo podamos comprender. Nada de lo que hagamos nos puede dar la justicia delante de Dios. Solo la fe en Cristo. En la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 24 y 25, el apóstol Pablo escribe: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En el siguiente capítulo, Romanos capítulo 4, los versículos del 5 al 8 dice así: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas
y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y más adelante en la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, versículos del 5 al 7, leemos así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, la justificación nos introduce a un estado de paz con Dios y hace nuestros, ahora y para siempre, todos los demás bienes, todas las bendiciones de Dios. Regresamos a la epístola a los Romanos y vamos a leer ahí los versículos, Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 10. Escuche con atención la palabra de Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta es la doctrina de la justificación. Dios ha puesto la justicia de Cristo en nuestra cuenta. Nuestra deuda está pagada por haber creído en Cristo Jesús. Y ahora podemos disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos da, porque somos sus hijos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas. Gracias por nuestra justificación, porque al haber creído en Cristo, somos declarados justos ante ti. Aunque éramos culpables, aunque merecíamos el castigo de la muerte eterna. Y ahora tenemos la esperanza de que todo lo que sucede aquí, todo el sufrimiento que podríamos tener aquí, no es para nada comparable con todas las bendiciones que tú nos das y con todas las bendiciones que un día tendremos cuando estemos en tu presencia. Gracias, Señor, por tu grande amor y tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.